Ahora vamos a ver otro caso más. Entonces, si esto es constante, la respuesta será esta. Y tiene sentido, ¿no? Por simple equilibrio, ¿cuánto tienen que ser estas fuerzas? Iguales y mitades, ¿no es cierto? Por simple equilibrio de fuerzas. Entonces, la mejor manera de verificar esto es eso. Por simple estática, esto se cumple. Es Q por L medios para F1 y Q por L medios para F2. F2, F1. ¿No es cierto? Bien, entonces, ¿qué otro caso habrá que es bastante común? No peculiar, pero sí bastante común. Bueno, existe otro caso que también merece la pena verlo. Si bien esto es el caso, digamos, más común, uno de los más comunes, es un poco académico, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si nosotros nos enfrentamos a un problema de estos? ¿Qué pasa si ahora, dice esto, y es un caso particular de esto en realidad, tenemos un elemento de este tipo? Entonces, tenemos un elemento con una carga concentrada aquí. Ajá, aquí. Entonces ahora nuestra carga es una carga concentrada aquí en un punto determinado. Aquí. ¿No es cierto? Bueno, para eso sabemos lo siguiente. Este es un elemento finito sometido a una carga concentrada. Puede ser una barra, puede ser una barra de área discontinua, digo de área variable, etc. Pero Q es igual a la resultante de una carga Q distribuida sobre una longitud por elemento de X. Entonces Q también se puede expresar como Q por dx. Entonces Q es igual a Q por dx. Como está aquí. ¿Vale esto? Sí, vale. Bueno, con eso, pero, dice, pero existe un punto, cuando x es igual a, donde q, entonces, tiende a cero. Es q, perdón, donde q es. En este punto, dice, es q. Por eso dice una carga concentrada. Y en los otros puntos es cero. Esa es eh, la otra, la otra suposición. Dice. Y está bien, ¿no es cierto? Dice, solo aquí, porque está concentrada aquí, el valor es de Q. Pero acá ya no es Q, porque no está actuando ahí, sino que está actuando en un punto determinado. ¿No es cierto? Bueno, en ese caso, ¿cómo sería nuestra expresión? Si nos acordamos cómo era la expresión del caso anterior, sería de la siguiente manera. La fuerza sería la integral sobre la longitud de la ley de normales por Q de X. Pero n, este valor normal, en X igual a también puede ser por Q por dx, ¿no es cierto? Entonces esto será igual a Q, que es esto, en realidad, esto es Q, ¿no es cierto? Hemos dicho aquí, Q es Q por dx, Q mayúscula, ahí. Bueno, si eso es así, entonces esto será Q por n x igual a, ¿no es cierto? Entonces, n, que ya sabemos qué es, estamos buscando en un punto específico. Esa es la diferencia. ¿No es cierto? Ahora sabemos dónde tenemos que buscar n, ¿no? Nuestras funciones. Bueno, en este caso, n tiene que ser encontrada en A. Bien. En ese caso,
particular, F1, o sea, la fuerza en el nodo 1, como está mostrándose, seguirá esta expresión, ¿no es cierto? N1 por Q de X. Sabemos que esto, Q de X es Q, y por la función de interpolación en X igual a A. Ajá. Al saber el valor ya que adopta X, nos permite ya reemplazar acá. Acuérdense que esto es igual a 1 menos X sobre L, y N2 es X sobre L. Y eso habíamos deducido para el caso de los elementos unidimensionales, ¿no es cierto? Recuérdenlo. Bueno, pero en este caso, ¿qué es 1 menos A sobre L? 1 menos A sobre L es igual a decir L sobre L menos A sobre L, ¿no es cierto? L sobre L es 1 y A sobre L es, bueno, eso no más. Entonces, si yo a L, que es 1, le quito A sobre L, en realidad tengo ahora B, pero B sobre L, ¿no es cierto? Y eso es lo que aquí ha hallado, B sobre L. De manera análoga, entonces, ahora, bueno, aquí A sobre L es A sobre L nomás, ¿no es cierto? Pero esto sería realmente el complemento de 1 menos A sobre L. 1, que es L sobre L, menos A sobre L, B sobre L. Bien, ajá. Pero entonces esto ya, ya tiene un punto. Ya sabemos dónde queremos encontrar dónde queremos evaluar esas funciones de interpolación, ¿cierto? Bien, entonces este es el caso general cuando Q actúa en cualquier punto A, ubicado a una distancia A del nodo 1, ¿no es cierto? Este es el caso peculiar. Ahora es el caso general. ¿Qué pasa? Y lo que encontramos, si reemplazamos esto aquí, integramos y todo el proceso, encontramos esto. Pero corroboren que esto sea así, ¿no es cierto? Bien. Pero ¿qué sucede si A es L medios? ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza está actuando en la mitad del elemento. Ah, entonces ese ya es un caso particular de aquel, de este, de este caso también. O sea, el caso general será este, QB por L medios, la F1, ¿está? Y F2 QA por L, ¿no es cierto? Ojo, estas son las fuerzas que están actuando, ¿no es cierto? Acuérdense que estábamos encontrando un vector de fuerzas nodales equivalentes. Eso estamos encontrando. No se confundan con que estas son las reacciones. No. ¿Por qué no son las reacciones? A ver. En el caso de que esto es N medios, entonces será entonces simple, ¿no? Reemplacemos A y B por L medios. Esto es L medios y esto es L medios, entonces queda QL medios. Q medios, perdón. ¿No es cierto? Es igual a Q, entonces N medios. L y queda Q medios. Y lo mismo con F2. ¿No es cierto? QA sobre L es igual a Q por N. Es eso. Bien, entonces el caso particular es cuando A es L medios y el vector de fuerzas es este. Bueno, ¿qué más habíamos dicho? A ver, ayer habíamos hablado, ahora, estos vectores de fuerzas equivalentes en los nudos son las fuerzas conocidas, ¿no es cierto? Ayer habíamos hablado de unas fuerzas conocidas y unas fuerzas
desconocidas. ¿No es cierto? ¿Cuáles serán las fuerzas desconocidas? Los esfuerzos internos vamos a hallar como respuesta del elemento. ¿No es cierto? Hemos dicho eso. Estas son fuerzas desconocidas. Y las fuerzas desconocidas son las reacciones. Eso es. Y las conocidas son estas fuerzas equivalentes. Fuerzas nodales. Equivalentes. Equivalentes. Dicho de otra manera, son las fuerzas conocidas. ¿No es cierto? Pero tenemos que llevar a los nodos. Eso es lo que dice el método, ¿no? Luego vamos a encontrar las reacciones. Pero estas son fuerzas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta es una barra, pero en ningún momento hemos definido condiciones de contorno. Y por eso mismo, en este ejercicio, hemos empezado hablando de ¿qué? De la matriz KO. Esto no es con la matriz K0, realmente. Todavía nosotros aquí, bueno, no lo estamos usando, pero en realidad esto no tiene condiciones de borde, o no definidas todavía, ¿no es cierto? Por nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos ahorita. Unas fuerzas ya conocidas en los nudos. O sea, esto sería esto. No, hasta ahí nada más. Luego vamos a encontrar los esfuerzos, que es la respuesta de la barra, ¿no es cierto? La respuesta del sistema o de la estructura es a nivel global. Esto es a nivel global también, ¿no es cierto? Está actuando en los nudos, pero en los nudos del elemento. Bueno, ahorita esto es del elemento, no es la estructura. Entonces no podemos hablar mucho de global, local, pero es del elemento. Bueno, entonces esto constituye parte del vector de fuerzas conocidas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son fuerzas nodales equivalentes, ¿no? Esos son fuerzas nodales equivalentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que realmente son fuerzas que están actuando en el elemento, pero que nosotros las transformamos y encontramos su valor equivalente en los nudos. ¿Por qué? Porque necesitamos, y ahora sabemos, de estos vectores de fuerzas conocidas en los nudos. Por eso es. Para encontrar las fuerzas desconocidas, tendremos que hacer ¿qué cosa? Previamente, como hemos dicho ayer. Tenemos que primero establecer las condiciones de contorno. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros establezcamos las condiciones de contorno, recién vamos a estar en condiciones de encontrar esto. Porque si no establecemos dónde queremos encontrar esto, nunca lo vamos a encontrar, ¿no es cierto? Primero es eso, establecer las condiciones de contorno, ¿no? Aquí en estas barras, fíjense, no hay ninguna condición de contorno. No hay esto. No hay esto, ¿no es cierto? Estas, hemos dicho que son estas condiciones de contorno, ¿no es cierto? Eso es para una barra, ojo, para una barra, ¿ok? Bueno, entonces, tenemos ya el caso de fuerzas, dos casos que tenemos en realidad. Uno, de fuerzas distribuidas longitudinalmente en una barra, en un elemento unidimensional, si quieren llamar las cosas por su nombre más genérico o más general. Y el otro caso, dos, de una fuerza Q concentrada en esta barra. Ahora, no se dejen confundir cuando vean algo así. Puede ser que exista esto, pero si queremos analizarlo como un elemento unidimensional, debemos transformar esta fuerza en fuerzas longitudinales. ¿Por qué es esto?
¿Y por qué no podemos trabajar una barra con fuerzas distribuidas, perpendiculares? Porque estaríamos incumpliendo la teoría de los elementos unidimensionales, donde solamente las fuerzas son de tracción o compresión. ¿Ok? Solo es eso. Solo este tipo de fuerzas pueden actuar en el eje de la barra, en el eje del elemento. Esto tendría que transformarse en un sistema distribuido, ¿no es cierto? ¿Qué es posible? Sí es posible, ¿no es cierto? Pero a lo largo del eje. Bueno, ¿qué es lo otro que tenemos? Lo otro que tenemos es esto. Bien, ahora sí, vamos a hablar de la respuesta de la barra. Ahora sí, vienen los esfuerzos. Ahora, vamos a ver. Ah, vamos a ver. ¿Qué dice? Sea la discretización de un elemento finito. De tipo barra, de dos nudos. Entonces, un elemento. Una vez que se imponen las condiciones de contorno y de carga a la ecuación matricial completa de equilibrio de la barra discretizada en un elemento, esta es la ecuación en realidad, no es A. Esta es la ecuación completa, ¿no es cierto? Vean, aquí tampoco hay condiciones de contorno, todavía. Vamos a ver eso más, un ejemplo. Entonces, todo aquí, por eso, tiene estos subíndices, porque esto es completo. Y que habíamos dicho, esta matriz que es singular, o sea, que tiene algunas filas y columnas que son ceros, ¿no es cierto? Ahora, esto en realidad quiere decir esto, delta D. Esto es delta. Entonces dice, se determina el vector de desplazamientos nodales desconocidos del elemento. Delta D. Ajá. Desplazamientos desconocidos. Y el vector de fuerzas nodales desconocidas o reacciones. Aquí está. Fuerzas nodales desconocidas o reacciones. ¿No es cierto? De los enlaces externos. O sea, que uno de estos debe ser además un enlace externo, ¿no es cierto? Para que no esté volando en el espacio. Entonces, esos vectores de fuerzas desconocidas o reacciones, no se olviden, en el caso de los enlaces externos únicamente, se denomina FD, ¿no? Aquí hemos dicho FC y FD. Bueno, aquí está FD. Ahora, una vez encontremos esto, o sea, los desplazamientos desconocidos, que ya sabemos cómo se logra eso, o bueno, por lo menos ya tenemos una noción, se conocen los desplazamientos nodales U1 y U2 del elemento, ¿no? Es decir, delta E. Esto es delta E. Entonces, teniendo delta E, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar las deformaciones de la barra. ¿Mediante qué? Mediante esto. Ajá. Esta es una barra de dos nudos. Entonces, sigue esta ley. Y como solamente está actuando en el sentido del eje de la barra, entonces yx es igual a du sobre dx, ¿no? Pero también sabemos que esto es igual a dne de aspecto de x por el vector de los desplazamientos, ¿no? Del elemento, de las deformaciones. Bueno,
Ahora sabemos que esto es en realidad B por el diferencial, ¿cierto? Pero nosotros ya sabemos que para este caso general de la barra, la matriz B tiene estos componentes, siendo este N1 y este N2, ¿no es cierto? Eso ya sabemos. También sabemos de dónde viene esto. Bueno, entonces, delta E también sabemos que es igual a U1 y U2. Entonces, ¿a qué será igual las deformaciones? Las deformaciones serán igual al producto entre BE matriz y delta. Sabemos que delta es esto. Y sabemos que yx entonces será este producto. Entonces, pero escrito en forma matemática y no matricial, esto será esto, ¿no es cierto? Ahora, pero entonces a partir de esto podemos hallar también los esfuerzos, o sea, la respuesta de la barra, ¿no es cierto? Esta es la respuesta de la barra, ¿no es cierto? Era, entonces, ¿a qué es igual el esfuerzo o respuesta de la barra? Es la matriz constitutiva por el vector de deformaciones, ¿no es cierto? Pero en este caso particular tenemos que el vector solamente tiene una componente y es el vector de esfuerzos, ¿no es cierto? ¿Por qué hay solo esto y no los demás? Bueno, porque estas son fuerzas axiales, ¿no es cierto? Básicamente es por eso. No existen otras fuerzas y no pueden existir porque estas son barras, no son otro tipo de elementos, ¿no? No son vigas, por si acaso. En las vigas es distinto, ¿no es cierto? Y tenemos otras componentes en el vector de esfuerzos, igualmente. Y también en el vector de deformaciones, lógicamente. Más todavía, sabemos que la matriz constitutiva de, en este caso particular, solamente adopta el valor de E, vale decir, del módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, y también que el módulo de, perdón, que el vector de las deformaciones es igual a esto. Es decir, solamente la deformación unitaria axial, ¿no es cierto? O en X. Por conveniencia o por convención, sabemos que X es el eje longitudinal en donde coinciden el eje de los elementos. No siempre va a ser el caso, no. Pero en este caso, resumido, para entender y luego emplear esto como un elemento, como una ecuación, ¿no? Para cuando se nos pida. Entonces, tenemos el caso general de cuánto es el esfuerzo de la respuesta de la barra. Entonces, esto sí, solo sí, será la respuesta de la barra. ¿No es cierto? A ver. Bien. Entonces, no se confunden. La respuesta de la barra ya se trata de la respuesta, si quieren, interna. Porque estos son esfuerzos internos, no son esfuerzos externos, ¿no es cierto? Este es un esfuerzo interno. ¿O es externo? ¿No? No puede ser, ¿no? No. Esto es un esfuerzo interno. Las fuerzas son externas, evidentemente, y a raíz de las fuerzas externas se generan esfuerzos internos o la respuesta de la barra.
Bueno, si esto es así, entonces estas son en realidad expresiones generales que estamos encontrando, ¿no es cierto? O que estamos deduciendo. Generales y a la vez particulares, porque esto es para un caso bien particular, ¿no? Pero bueno, eso es. Entonces, este es el esfuerzo. Ojo, solamente para el caso de la elasticidad unidimensional y más todavía para barras eh, de un elemento finito, que uno y dos nodos, ¿no es cierto? Eso es. Bueno, entonces, realmente esto es lo más básico que tenemos que aprender, realmente, ¿no? Una vez aprendido esto, vamos a poder nosotros aplicar en situaciones particulares. A ver, bueno, hasta aquí esto. Ahora, ustedes tenían una tarea para hoy día. ¿Cuál era su tarea? Que investiguen sobre la elasticidad unidimensional, digo, el método de los desplazamientos. Pero la diferencia con el elemento finito es que, a diferencia de la elasticidad unidimensional, solamente se toca, se contempla los desplazamientos axiales, ¿ok? Y no así como en el método de los desplazamientos, todos los desplazamientos que pueden ocurrir, tanto axiales como angulares, ¿ok? Entonces, por eso es que en este texto esto está incluido en el apéndice. Bueno, a mi criterio, esto puede ayudar como tampoco no. ¿Por qué? Porque puede causar cierta confusión con los elementos tipo barra. ¿Ok? Pues hemos visto que la deformación de las barras puede ser angular. En ningún momento se ha dicho eso, ¿no es cierto? Y más bien he hecho hincapié en decir de que eso no puede ser, ¿no es cierto? Pero sí está bueno, ¿para qué? Para más o menos tener una idea y estar familiarizado con este tema de la matriz de rigidez. Eso sí, porque en eso no hay gran diferencia, ¿no? O sea, la matriz de rigidez en el método de los desplazamientos, como en el método de los elementos finitos, digamos que siguen los mismos pasos. No tienen el mismo origen o la misma deducción, pero sí siguen los mismos pasos o la misma aplicación, si quieren. Bueno, entonces, aquí, primera diferencia. Existe, si bien, una relación entre solicitaciones y desplazamientos. Pero miren que usan la palabra solicitaciones, no fuerzas. Hay otra vez. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estas en realidad se habla en términos más generales. Y que además interviene esta otra propiedad que nosotros todavía en realidad no la consideramos. Esta, ¿no es cierto? Para nosotros, la inercia no interviene aún. O sea, en la elasticidad unidimensional de barras, la inercia no es una propiedad geométrica que ayude o que sea significativa, ¿no es cierto? Pero sí en las vigas. Entonces, este método de los desplazamientos considera también estos elementos, barras, para para las vigas. O sea que trata de generalizar un poco más, en tanto que el método de los elementos finitos es más específico, ¿no es cierto? Es específico para resolver problemas de deformación unidimensional, nada más. O sea,
problemas para barras que estén sometidas a tracción o compresión. Y para eso no es necesaria la inercia realmente. Si se acuerdan de dónde interviene esta propiedad, es en qué. Es en encontrar la respuesta de las barras, pero sometidas a flexión, ¿no es cierto? Los esfuerzos, a ver si puedo escribir aquí. No puedo. Los esfuerzos realmente eh, de las vigas por flexión están determinados por mc sobre i, ¿no es cierto? O m por y sobre i. Entonces ahí sí interviene esta propiedad, obviamente. Pero en el tema de las rigidez axiales, no, para nada. Bueno, ¿qué más dice este método? Bueno, este método dice, de igual manera dice, hay que determinar las solicitaciones que se aplican en los extremos de la barra para provocar desplazamientos aislados en uno de sus extremos, por ejemplo. Entonces, tiene que haber una solicitación que haga que esto se deforme o se desplace. Se desplace y se deforme también, ¿no es cierto? Entonces, dice así, es bastante lógico, ¿no? Que a una fuerza le corresponde un desplazamiento. O sea, eso también está bien. Cumple las teorías de la física. Pero dice que para provocar un desplazamiento longitudinal, en estos sí son específicos, solo es longitudinal, delta I, es preciso aplicar en los extremos de las barras fuerzas normales, ¿no es cierto? NAB y NBA. Bueno, por simple equilibrio, resulta que esto es igual, digo, ¿no es cierto? Pero, y que este desplazamiento sigue esto. Acuérdense de la ley de fuerzas normales, bueno, es lo mismo, ¿no es cierto? Vendría a ser lo mismo. Ajá. Y esto es por simple deducción, ¿no es cierto? No es por una matemática muy compleja o por una teoría de la elasticidad, no. Entonces vean, esto es más intuitivo, en realidad, que matemático, o que, sí, o que siga la teoría de la elasticidad. La sigue, pero de una manera un poco más intuitiva. Bueno, entonces, dice, y puesto que delta 1 es esto, ¿cuál será la solicitación entonces que hay que aplicar? Bueno, como son iguales pero opuestas, esto será fuerza por delta, ¿no es cierto? Bueno, despejando eso. Ahora, esto era para el desplazamiento en un delta 1. Y si yo les pregunto, ¿en qué sistema de ecuación, de sistema de referencia esto está trabajando? ¿Qué es esto? ¿Global, local? ¿Esto está en el... ¿Cuál será? En el sistema local. Uno tiende a pensar que sería el sistema local, ¿no es cierto? Sí, parecería que sí. O directamente presume esa información del principio, pero no se complica con un sistema de coordenadas determinado. Pero sí, un poco más adelante. Bien, entonces las solicitaciones que se aplican son estas. Ahora, dice, ahora sí, pero esto, dice, también puede estar sometido a momentos. Bueno. Y dice, ¿por qué? Porque existe un desplazamiento transversal delta 2 para ellos, ¿no? Para nosotros era solo un delta 1 ya.
Bueno, entonces en este método dice, no, yo creo que también hay un desplazamiento transversal, le voy a llamar delta 2, y ya, ¿no? A diferencia de este, ¿no? Bueno, entonces dice, para que existan estos desplazamientos transversales, delta 2, del extremo A, ¿qué tiene que haber? Dice. Tiene que haber fuerzas también, ¿no es cierto? ¿Pero qué fuerzas? Fuerzas cortantes. ¿Ya? Y T sub AB y T sub BA. Esas son las fuerzas. Pero aparte de eso, también tendría que haber momentos, ¿no es cierto? Pero nosotros teníamos momentos en nuestras barras en los elementos finitos. No, no es cierto. Por más de que sea un empotramiento, nosotros hemos supuesto de que no. Bueno, entonces resulta que sí, aquí existen unas fuerzas que producen ese desplazamiento transversal y unos momentos más. Bueno, consecuentemente sí, existen momentos, ¿no es cierto? Al existir fuerzas transversales, inmediatamente se manifiestan los momentos. Bueno, entonces, ¿cómo serán esas fuerzas y esos momentos? Por simple equilibrio, sabemos esto. Esto más esto tiene que ser cero. Y esto, bueno, igualmente, ¿no? Por equilibrio. Ahora, dice, por eso, dice, consideremos la barra como si estuviese empotrada en el extremo B. Aquí. Si está empotrada, entonces no existirá eh, esto, principalmente. O sea, el desplazamiento. Está empotrado. Entonces, miren, igualmente, ¿qué representaría el empotramiento aquí? Una condición de contorno, ¿no es cierto? No lo dicen así directamente, porque no es el lenguaje del método. Simplemente nos dice que esto es un empotramiento. Y un empotramiento lo entendemos mejor que cuando hablamos de condiciones de contorno. Bueno, resulta que si hacemos estas consideraciones, vamos a llegar a esto, ¿no? Que el desplazamiento es igual a esto y el giro, ah, aquí hay un giro, claro, es este ángulo, ¿no? Es igual a cero y es igual a esto, ¿no? Por eso es un empotramiento. Bueno, ahora resulta que hay que resolver estas ecuaciones y encontrar este valor de TA y T sub B, ¿cierto? Bueno, haciendo esto se encuentra, viendo este sistema, estos sistemas, estos valores, ¿no? O sea, estas solicitaciones, dicen ellos, o valores, ¿no? Entonces, hay un tercer desplazamiento. Ahora sí, recién habla del desplazamiento angular. Entonces, vean, de entrada este método supone que, así sea una barra, es una barra, pero de tipo viga, en realidad. Eso es lo que es, ¿no? ¿Por qué? Porque permite estos desplazamientos angulares. Y las barras en los elementos finitos no, ¿no es cierto? Entonces queremos generar, dice, un desplazamiento delta 3. Nada más todavía. Sí, bueno. Con eso se tiene esto también. ¿No es cierto? Estamos analizando en varios. Este es un análisis
tridimensional igualmente. Dice que hay varios, estos son, al igual, son grados de libertad al final, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué necesitamos para que este desplazamiento angular también en el extremo? Bueno, unos cortantes y los flectores. Y ese será, bueno. Pero dice, igualmente el equilibrio, se encuentra esto. Otra vez. ¿No? Al igual que en el otro caso, resolvemos para este sistema y encontramos, aquí hay otra condición de contorno en realidad, ¿no? Dice, considere la barra como simplemente apoyada en sus extremos A y B, ¿no? Pero este ya tiene condiciones de contorno, están simplemente apoyados, dice, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Al estar simplemente apoyado, que en realidad permite también giro. Entonces, este realmente es un problema, es un método un poco más genérico, pero que no discrimina tanto en el tipo de, bueno, para empezar no está hecho para barras, ¿no es cierto? Este es un método para resolver barras. Ahora bien, si considerando esto, encontramos esto. Entonces, si resolviéramos por el sistema, encontraríamos esto, ¿no? Ahora sí, esto sería bueno que lo lean, ¿no? Pero, ¿qué es el método en general? Entonces dice, el método de los desplazamientos determina primeramente los desplazamientos de los nodos de una estructura y a partir de ellos las solicitaciones en los extremos de las barras y las reacciones de los enlaces externos. Eso es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las solicitaciones de extremo? Una vez determinadas, permiten hallar las solicitaciones y desplazamientos en cualquier sección. Pues más o menos parecido, ¿no? Sí, ¿no? Es parecido. No exactamente igual, pero es parecido. Entonces dice, sería algo así. Digamos esto, y estamos tanto fuerzas como desplazamientos también en los nudos, ¿no? Entonces, se dice el pórtico plano, ojo plano. Entonces dice, tiene activos 7 grados de libertad. ¿Por qué 7? A ver. Dice, tienes uno aquí que gira, tienes dos que desplaza, tres otro que desplaza, cuatro. Que desplaza. 5, 6, 7 serán modistas, de nodo, son de nodo. Y eso son. Entonces estos 7 desplazamientos nodales, dice, eh, constituyen las incógnitas del método. Entonces, ¿estos qué vendrían a ser? Los delta sub D, ¿no es cierto? Son incógnitas, son desconocidos. Ajá. Entonces, de entrada ya sabemos que son otras incógnitas. Bueno, ¿qué más dice? Bueno, dice. Ahora dice, hay estos desplazamientos, por un lado. Pero por otro lado, actúan estas cargas. Bueno, parece tener algo de similitud, ¿no es cierto? Hay fuerzas axiales y hay fuerzas en otros puntos. Pero nosotros sabemos que las barras no tienen esa...
no tienen esa característica, ¿no es cierto? Entonces aquí hay ciertas diferencias que hay que considerar según se quiera comparar con los elementos del método de los elementos finitos, ¿no es cierto? Este ya es un caso más bien más general, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces aquí no interesa dónde estén actuando, porque igualmente van a terminar yéndose a los nudos. Porque esta teoría viene de una época antigua donde era el mismo proceder para todos. Pero con el paso del tiempo se ha ido discretizando a que solo se resuelva un tipo especial según del problema o un elemento específico para el problema. ¿Ok? Entonces, dice, estos 7 desplazamientos nodales constituyen las incógnitas del método. Ahora, aquí está actuando sobre el pórtico cargas cualesquiera. Cargas aplicadas sobre los nudos y sobre las barras. Bueno, eso no podíamos resolver en ese caso en los elementos finitos, ¿no es cierto? Las barras no nos permiten este tipo de cargas, solamente axiales, en su dirección axial. Y si no está así, hay que encontrar el equivalente de su forma axial o axial. Eso es. Ahora dice muy inteligentemente, bueno, si yo aplico el principio de superposición, ¿no? Que es un método gráfico, sí, pero que se utiliza más frecuencia todavía. Entonces dice, si descomponemos de esa manera, vamos a encontrar dos cosas. Aplicando el principio de superposición se descompone el estado de carga real en los estados de carga 1 y 2, ¿no? Un estado 1 que considera las cargas aplicadas sobre las barras, anulando los posibles deslizamientos lineales y angulares de los nodos. O sea, hay barras sobre los nodos que no permiten los giros ni los desplazamientos, las deformaciones. Bueno, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué más dice? Dice que parte de considerar las cargas aplicadas sobre las barras, anulando los posibles desplazamientos lineales y angulares de los nodos, ¿no? Entonces, se supone que las barras cargadas, empotradas en sus extremos, y por tanto sometidas a las fuerzas, a las cargas aplicadas. Ahora ya empieza a hablar de las reacciones de los empotramientos. Esto ya supone que esto está empotrado. En este caso está empotrado, las reacciones van a ser esto, ¿no? Entonces, dice, hay dos fuerzas en un momento. En tanto que vamos a ver que en los elementos unidimensionales no hay tal cosa. No existe el poder analizar con un método, con un elemento finito que sea barra este tipo de solicitación o de que se obtenga este tipo de reacciones, ¿no? Entonces es una manera de verificar, dice, ¿no? O sea, eso quiere decir esto. Ahora, ¿cuál es el segundo estado de carga? 2 o D. Sí, D. Dice que que las cargas directamente aplicadas a los nodos se consideran directamente aplicadas. Ahora sí, en estado de carga 2, las cargas directamente aplicadas a los nodos, ¿no?
Las cargas están directamente apoyadas a los nodos. Entonces dice, esto lo que considera las cargas directamente aplicadas en los nodos, a las que hay que añadir las acciones de los empotramientos. O sea, no importa que sea de este tipo, pero tiene igualmente un vector de respuesta, o sea, de reacciones. Ahora bien, dice, si las cargas, estas más reacciones, dice, tienen sus componentes dirigidas según los paralelos a las direcciones de los paralelos a los de los desplazamientos. Entonces dice, tiene sus componentes dirigidas según ejes paralelos a las direcciones de los desplazamientos. Las cargas aplicadas a los nodos PA será PA igual a PD A menos RE. Pero entonces, estos son los P's, ¿no es cierto? Va a ser varios. Pero dice si las cargas a ver, acciones de los empotramientos. Aquí está. PD dice a las que hay que añadir las acciones de los empotramientos. O sea, a esto hay que sumarle, a esto que actúa directamente aplicada en los nodos, la aplicada por los desplazamientos. Digo, por las acciones en los empotramientos. RE. Entonces dice, existe además unas acciones en los empotramientos. Ahora, si esto, que son las directamente aplicadas, y las acciones en los empotramientos, están dirigidas según los ejes paralelos a las direcciones de los desplazamientos, las cargas aplicadas a los nodos PA serán esto. Entonces está hablando de un sistema de referencia local. Entonces, de esta forma se obtienen las cargas aplicadas a los nodos, ¿no? ¿Qué originan los desplazamientos en los nodos tanto? Pues esto tiene una serie de pasos, igualmente una teoría, que hay que estudiarla, ¿no es cierto? Pero igualmente llegan a plantear casi lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, lo que se quiere armar o demostrar aquí es que este método de los desplazamientos sirve muchas veces como no sustituto del método de los elementos finitos, pero sí como una especie de preámbulo del método, si quieren, ¿no es cierto? O una especie de introducción, pero tienden a complicarse, porque tienden a confundirse, ¿no es cierto? Si bien aquí no hay tantos términos, digamos como matriz, como matricial especialmente, o vectorial, este método es mucho más aproximado, ¿no? Porque hace muchas más suposiciones también, ¿no? Entonces, sirve como especie de... Sirve saberlo, si quieren, pero lo que realmente vamos a nosotros a profundizar es el método de los elementos finitos, ¿no? Porque este al final es una especie de antecesor o más o menos pariente semilejano, que si bien tiene algunos mismos factores, bueno, no es tan específico con el método de los elementos finitos por muchos motivos, ¿no es cierto? Bueno, daremos aquí. En la próxima clase vamos a ver un poco más de los elementos. Ahora sí, vamos a encontrar
Den una mirada a esto antes, pero antes de terminar para la próxima clase, pero como cosa de, si quieren, para conocimiento.